Hola, mi nombre es María García. Hoy les hablaremos sobre el trastorno de la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el tema del miedo intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso y la forma corporal. Las personas con anorexia nerviosa suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen y pueden recurrir a otras conductas para perder de peso, como vomitar, usar laxantes o hacer ejercicio excesivo. La anorexia nerviosa puede tener graves consecuencias para la salud física y mental e incluso puede ser mortal. Algunos de los síntomas emocionales y conductuales de la anorexia nerviosa son experimentación de miedo intenso, aumentar de peso, preocupación excesiva, negación de la sensación de hambre, irritabilidad, obsesión con el peso, las calorías, la grasa, con frecuencia mirarse al espejo, evitar comer en público con otras personas, usar ropa holgada. Algunos de los síntomas físicos serían pérdida de peso excesiva, aspecto delgado, la fatiga, el insomnio, mareos o desmayos, pérdida de cabello, piel seca o amarillenta, intolerancia al frío, ritmo cardíaco irregular o presión arterial baja. Estos síntomas pueden tener consecuencias muy negativas para las personas que sufren de anorexia nerviosa y para su entorno. Algunos síntomas son también la anemia, problemas del corazón, la disminución de masa ósea, pérdida muscular, la depresión, la ansiedad, la vergüenza o soledad, y con su entorno puede traer conflictos familiares, rupturas sentimentales, pérdida de amistades, rechazo al apoyo profesional que se le brinde. La anorexia nerviosa es un trastorno muy serio que afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas que lo padecen y de las personas que las rodean. Por eso es fundamental buscar ayuda profesional lo antes posible y seguir un tratamiento adecuado que permita recuperar la salud física y mental. El tratamiento suele incluir atención médica, psicológica y nutricional y puede variar según las necesidades y características de cada caso. El pronóstico es mejor cuanto más temprano se inicia el tratamiento y más se involucre la persona y su entorno en el proceso terapéutico. Cuando decimos hablar de las estadísticas y de esta forma también las poblaciones más vulnerables a la hora de abarcar el tema de los trastornos anoréxicos nerviosos, que vienen siendo comprendidos dentro del área de los TCA o trastornos de conducta alimentaria. Podemos observar primeramente cómo estos se ven afectados a cerca de 70 millones de personas alrededor del mundo, lo que vendría siendo un 0.6% de la población. En mayoría vemos afectado principalmente a la mujer, predominando en este porcentaje, y en el hombre, en comparación, solamente a un 0.2 a un 1.5% de este gran número. Trastorno que se ha visto muy frecuentemente ya en la actualidad y hasta vuelto común en su padecimiento. De esta forma, y conociendo ya más los datos o estadísticas fundamentales que nos darán mayor conocimiento con respecto a porcentajes y áreas más vulnerables con respecto a, podremos ver cómo del 100% de casos detectados por este trastorno, el 90% será mujer, y de los cuales
ese 90%, el 10% predominante juvenil entre edades de 12 a 13 años se verá acompañado en conjunto por otros TCA o trastornos de conducta alimentaria como bulimia y atracones. Podemos encontrar que en Estados Unidos esta tiene un porcentaje de entre 0.5 a un 1%. En Venezuela, a diferencia, país que comprende estados de pobreza sumamente altos y por ende desnutrición, se podría llegar a pensar que los índices de peso tan bajos podrían estar relacionados a y la existencia de tipos de TCA o la existencia de TCA no fuesen capaces de darse lugar aquí. Pero la realidad es que en Venezuela sí se toman o se dan lugar para estos tipos de trastornos alimenticios, predominando entre la bulimia, entre la anorexia nerviosa, entre los atracones, la anorexia nerviosa, aunque destacando como siempre que estos van de la mano uno con otro. Siendo posible así, en Venezuela, por medio de la Fundación Ayúdate, específicamente luego de pandemia, tras pasar la cuarentena, establecer los parámetros, específicamente en mujeres de entre 16 a 21 años y contemplando un porcentaje de más de 12% de la existencia de estos trastornos o TCA, del cual prevalece el anoréxico nervioso. Siendo posible de esta forma también determinar la ignorancia, la gran cantidad de ignorancia que se contempla con respecto a este trastorno en el país y cómo desde siempre se contemplaba directamente a clases medias o altas, pero también encontrado en clases de menores. Cuando decidimos hablar ya con respecto a los factores que intervienen en el trastorno, podemos empezar hablando primeramente con el hecho de ser mujer, ser joven, de raza blanca y el poder adquisitivo, clases medias a altas. Esos son los primeros targets que suelen abarcar este tipo de TCA, de trastornos anoréxicos nerviosos, acompañados de bulimias y atracones. De la misma forma, importante contemplar el hecho de las fases por las que va a atravesar la mujer y que despertará y desencadenará un descontento o inconformidad con sigo misma y su propia percepción. Esto suele desencadenarse o radicar al momento de su inicio de desarrollo durante la telarca, momento en donde empieza a desarrollarse tejido adiposo a lo largo del cuerpo, puntos focales como senos y caderas que mayormente van a relacionar o vincular con el aumento de peso, cuando en realidad son fases de desarrollo común y natural biológico de una mujer. De esta forma no podemos dejar de lado las características biológicas hereditarias a las que puede estar vinculada directa o indirectamente. Ok, mi nombre es Gustavo Salas. Yo voy a dar unos consejos, unas estrategias resumidas sobre cómo podemos abordar este tema de la anorexia según la población. Primero, por la población adolescente. Lo más importante es la detención temprana. Mientras antes detectemos el trastorno, antes podemos actuar y será mucho más fácil llevarlo a cabo. El enfoque multidisciplinario, tratar con nutricionistas, psicólogos especializados en esta materia es fundamental para poder seguir adelante.
la terapia cognito-conductual ha demostrado ser la más efectiva al momento de tratar este tipo de trastornos e involucrarla a la familia. Recordemos que estamos hablando de adolescentes que ven en sus padres, en su familia, figuras de autoridad. Y estas figuras de autoridad tienen que prestarles su apoyo y su integración para que ellos puedan avanzar de una manera más cómoda y más apetecible. La población joven adulta y adulta media. Fomentar la aceptación corporal. Vivimos en un mundo lleno de estereotipos y es importante para el joven adulto y el adulto mediano que entiendan y acepten su cuerpo como es, de una manera positiva y realista, con unas proyecciones positivas que puedan ayudarlo a superar esta etapa. La terapia de grupo es clave. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con personas que estén pasando por trastornos similares, mismo trastorno, y personas que hayan superado ya este trastorno, que les van a dar su testimonio de qué cosas les ayudó, y además que no se van a sentir solos, se van a sentir apoyados. El enfoque a la resiliencia. Esta es fundamental porque así ayudamos al paciente a entender y cómo puede afrontar el estrés, cómo puede afrontar la presión social, porque muchas veces este tipo de personas se ven ahogadas por tantas presiones sobre cómo debe ser su cuerpo. Por último tenemos a los adultos mayores. La sensibilidad a los cambios del envejecimiento. Es normal en un adulto mayor que entienda que los cambios físicos y psicológicos son parte de sí y que tiene que ir afrontándolos poco a poco. La intervención temprana. Aunque en los adultos mayores no es tan común este tipo de trastornos, es cierto que no se debe descartar porque la detección temprana puede ser clave para poder empezar a trabajar antes de que sea tarde. Y la adaptación de la terapia. Son adultos mayores. Tienen algunas limitaciones físicas y psicológicas y hay que ir a su ritmo. Son personas que hay que apoyarlas poco a poco para poder superar este tipo de trastornos, aunque sea hacerlo más llevadero por el tiempo que falta. Gracias.